Muy bien, aunque comenzamos la introducción ayer, aún antes de entrar de lleno en la parábola, me di cuenta de algo y por eso me tomé mi tiempo ahorita en añadir unas notas, de que una de las principales razones por las cuales no se entienden las parábolas del reino hoy en día, ¿verdad? En aquel entonces no se entendían porque Jesús les advirtió que les iba a hablar de cosas que no habían sido conocidas, ¿verdad? No, nadie las había enseñado, entonces nadie las conocía. Pero en nuestro caso, ya vino Jesús, ya dio la interpretación, entonces ya debemos de conocerlas. Pero en realidad no es así. He estado en reuniones, en diferentes reuniones donde se habla del reino, se menciona el reino, se dice que se está haciendo esto para la gloria de Dios en el reino. Y lo que es más, tienden si no a igualar, a poner las señales y prodigios y los milagros como una evidencia del reino. ¿Ve? Y entonces la mayoría del cristianismo hoy en día, cuando habla del reino, está hablando de porque hay señales y prodigios y cosas de esa índole. Y dicen, pues lo que es del reino. Se menciona como en el cielo no hay enfermedad, pues aquí en la tierra no debe haber enfermedad y cosas así. Maravillosas, lindas, de gran bendición, pero no son la verdad. Porque se están enfocando en, pudiéramos decir, en circunstancias que se darían en el reino de Dios. Debiera de haber paz, debiera de haber gozo, debiera de haber salud, etc. Pero eso también se daba aún antes del reino, ¿verdad? Había milagros y todo lo demás. Entonces quiero repetir, porque ya lo he dicho otras veces, pero creo que lo voy a estar repitiendo más seguido, porque es tan impregnada la mentira o el falso o el conocimiento limitado del reino, que no se entiende del reino. ¿Qué es un reino? Comencemos por ahí, porque si nosotros nos decimos cristianos y que estamos en el reino de Dios, debemos de conocer qué es el reino y por qué decimos que somos ciudadanos del reino o súbditos del reino, como queramos ponerlo. Así que rápidamente le menciono. Jesús le está hablando a una gente que vive en un reino, que han vivido todo su desarrollo nacional como un reino. Desde Saúl en adelante estaban bajo un reino, bajo un reino, bajo un reino. Buenos y malos, buenos y malos. Luego son conquistados por otros reinos más grandes y finalmente la cosa es que ellos saben lo que es la vida en un reino. La vida en un reino no es democracia. Y nosotros supuestamente vivimos en una democracia, porque no conocen lo que es democracia. Democracia es la peor clase de gobierno. Y eso es la que todos están peleando. Miren cuán lejos estamos de las cosas de Dios. En el reino no hay democracia. En el reino el rey manda. Entonces rápidamente, un reino consta de 4 partes. El rey del reino, el territorio del reino, las leyes del reino y los súbditos del reino. El rey del reino es la suma y única autoridad. Ahí no hay democracia, ahí no hay consejo de ancianos, ahí no hay, como hoy en día, no hay un congreso, no hay una corte judicial, no hay nada de lo que se tiene hoy en la llamada democracia. El rey es la única autoridad y lo que el rey dice, eso es. El territorio, entonces en ese caso, ¿quién es el rey? El rey es Jesús. Él ya recibió toda potestad en los cielos y en la tierra. Debemos obedecer su palabra. No es cuestionable, no es democracia, no es la mayoría ni la minoría ni nada por el estilo. El territorio es todo el mundo, pero enfoquémonos en cada uno en nuestra nación. Los guatemaltecos en Guatemala, los salvadoreños en Salvador, los mexicanos, etcétera, etcétera. El territorio, todo el mundo. Las leyes, escuche esto. Si Jesús es el rey de todo el mundo, ¿qué leyes deben de haber en todo el mundo? La ley de Dios. Esas personas, llamados hermanos, algunos de ustedes que lo dicen, no, es que si quieren llegar al evangelio y hacer una teocracia. Sí, exactamente. Teos, Dios, kratos, gobierno. Y si Jesús es el rey del mundo, adivinen la ley de quién debe estar en todo el mundo. La ley de Dios.
La ley del rey. Entonces, el rey, Jesús, del territorio, el mundo. La ley es su palabra, la que él ya nos dejó aquí en el manual del Creador. Y ahora viene el cuarto punto, los súbditos del reino. Los ciudadanos del reino. ¿Quiénes son los ciudadanos del reino? ¿Se considera usted un ciudadano del reino? ¿Se cree usted un ciudadano del reino? ¿En qué se basa? Bueno, que ya recibía a Jesús, sí. En Juan 8:32 dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes no permanecen en mi palabra, no son verdaderamente mis discípulos, por lo tanto no van a conocer la verdad y no van a ser libres. Y a otros dice: Señor, Señor, en tu nombre, sí, pero nunca los conocí. O sea que no. ¿En qué se basa usted para decir que es un súbdito del reino? Solo hay una condición para ser súbdito del reino. Y ahí entra la primer gran diferencia entre un reinado y una democracia o cualquier otro estilo de gobierno. Un ciudadano no es el que nace en el lugar. Soy guatemalteco porque nací en Guatemala. Soy mexicano porque nací en México. Soy estadounidense. No. Y esos derechos son los que se pelean, los derechos de ciudadanía y esto y lo otro. En el reino se es ciudadano si se obedece la ley del rey. Si no se obedece la ley del rey, aunque sea hijo del príncipe, aunque sea hermano o pariente del rey, no es ciudadano del reino. Y por eso es que los primeros que escucharon las palabras del reino estaban confundidos. Porque Jesús en resumen les decía: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y lo mismo estamos haciendo ahora. No es que yo les voy a enseñar la verdad. No, es que les voy a leer lo que dice la Biblia. Y usted, al igual que yo, al respetar las reglas de gramática, al saber que todo lo que leemos debemos de ver quién lo escribió, cuál era el sentido de esas palabras cuando las escribieron, qué significaba para los primeros oyentes o lectores, y luego buscar la aplicación para nuestros días. Eso sí, y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Llevarlos a través de la palabra, regresar al contexto de la palabra y ver cuál sería la aplicación a nuestros días. Por eso es que Jesús dijo, y este es otro versículo tan mal interpretado por la iglesia: mi reino no es de este mundo. Solo razone, con solo decir mi reino, ya está estableciendo que él tiene un reino. Sí, pero su reino no es de este mundo, su reino es en el cielo. ¿Qué rey es ahí en el cielo? ¿Cómo puede haber un reino en el cielo donde Dios es todo? Dios es Señor, Dios es todo. Jesús no va a llegar a ser rey en el reino de Dios, en el cielo. Jesús es rey en el reino de Dios en la tierra. Tiene autoridad en los cielos y en la tierra, pero no sobre Dios. Jesús no es rey en donde Dios mora. Nadie va a llegar a ser igual a Dios. Solo existe un Dios. Solo hay un creador. Todos los demás somos criaturas. Y nunca las criaturas pueden llegar a ser como el creador. Entonces, el reino es el planeta Tierra, el territorio. El rey es Jesús. Él ya recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él es el rey. Se tiene que obedecer su palabra, sus leyes. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En otras palabras, me dicen rey, pero no obedecen mi palabra. Es como que yo le diga: yo creo en usted, pero no creo nada de lo que dice. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con Cristo, con Dios y su palabra. Y lo más importante entonces, solo se es súbdito del reino cuando se obedece la ley. Bien, ya dejando eso, espero que por sentado, vamos a regresar a la parábola del sembrador. Lo que leí ayer fue la parábola. La voy a repetir rápidamente para luego pasar a la interpretación. Y nada más y nada menos que quien la está interpretando es el mismo Señor Jesús. Así que yo les suplico, oigan, cuando lea Jesús dijo tal y tal cosa, no me saque su denominación, no me saque a su líder, a su seminario, a las reglas de interpretación. No. A las palabras de Jesús no las podemos limitar ni juzgar, ni hacer que digan lo que nosotros querramos. Despojémonos de nuestras denominaciones, despojémonos de nuestro entendimiento basado en lo que nos han predicado y enseñado, y miremos
si está de acuerdo con las palabras de Jesús. La parábola entonces dijo, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30 por uno. El que tiene oídos, o que oiga. Le repito lo importante de anoche. Bueno, me refiero al meollo del asunto de anoche para lo que viene. Jesús le dijo a sus discípulos, si no entienden esta parábola, no van a entender las otras. Así que ahora vayamos a la interpretación. Y trate de guardar los conceptos que nos va a decir Jesús ahorita, y cuando oigamos o leamos en las siguientes parábolas algo que tenga que ver con lo que dijo Jesús en la primera, entendamos que es necesario conocer el significado de la primera para interpretar las otras. Me voy a quedar hoy solo en el principio. Dice, parte de la semilla cayó junto al camino. Vayamos a la interpretación que comienza en el versículo 18. Mateo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Quedémonos ahí. Note las cosas que Jesús está dando claves de interpretación. Número 1, dice, el que es sembrado junto al camino simboliza, está explicando al que no entiende el reino. Amados hermanos, por eso es que quise comenzar diciendo lo que dije. No es, el reino no es nacer de nuevo. Nací de nuevo, entonces ya soy del reino. No. Reconozco que Jesús es mi Señor. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador condenado al infierno, pero Dios por misericordia ha pagado el precio de mi pecado y ahora me pide que me arrepienta y que reciba su perdón. Y yo lo recibo. Entonces soy justificado pues por la fe. Y por lo tanto tengo paz para con Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pues espero que usted sepa cuando estoy usando versículos bíblicos sin decirlo, para que no crea que soy yo el que lo estoy diciendo. Así que esto es lo que Romanos dice. Pablo en Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso todavía no me hace ser del reino. Recuérdese que cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. No va a entender nada del reino. Por eso es necesario nacer de nuevo, para que podamos entender la palabra de Dios. Porque cuando ya nacemos de nuevo y empezamos a leer el manual del Creador, entonces empezamos a ver lo que es un reino, los 4 elementos del reino, los requisitos del reino para ser ciudadano del reino. Ya no tenemos entonces excusa de decir yo no sabía. Porque recuérdese que dice Oseas que la ignorancia es porque se desecha la palabra. La palabra está diciéndonos cómo ser ciudadano del reino. Así que no hay excusa. Entonces, el que es sembrado junto al camino, o en otras palabras, cerca del camino, es el que oye la palabra, pero no la palabra del reino, pero no la entiende. La gran mayoría de la iglesia no entiende el reino. Y recuérdese que el enemigo en su astucia toma las verdades de Dios y las manosea todas, les mete distorsiones, las pervierte y las está dañando para que nosotros descubramos esta basura que nos están prestando y la desechemos. Y no nos damos cuenta que, como he dicho, cuando desechamos algo del enemigo, probablemente estamos tirando la piedra preciosa de la verdad, la cual él ha ensuciado. Y ahí es donde entran las sectas.
Y las sectas, mire que se da cuenta por qué las sectas se hacen tan grandes, porque agarran esas verdades de Dios que son el reino. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos todos le llaman el salón del reino y todo lo demás, reino, reino, reino. Desde luego, rápido meten con que Jesús es la primera creación de Dios, ¿verdad? Y es el primer ángel creado por Dios. Y que no es el Cristo, el Mesías que nosotros creemos. Bien, y entonces ahí está el veneno. Pero agarraron la verdad del reino. Y mucho de lo que dicen del reino es verdad. Porque para que una secta, para que algo pueda engañar, tiene que tener verdad. Para que algo sea falso, tiene que existir lo real. Por ejemplo, aquí en Guatemala no hay billetes falsos de 7 quetzales. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no existe un billete de 7 quetzales real. Pero sí hay falsos de 20, de 100. ¿Por qué? Porque sí existe el real. Entonces el reino es real. Pero lo que la gran mayoría de la iglesia ha desechado es el reino. ¿Pero por qué lo ha desechado? Porque ve cómo lo manosearon, por ejemplo, las sectas, los testigos de Jehová. Y ven cómo se agarran otros conceptos loables, altruistas, parte o elementos inherentes al reino de Dios, como el nacer de nuevo, la salvación. Es necesario nacer de nuevo. O sea que no podemos dejar de enseñarle a la gente que tiene que arrepentirse, reconocer su pecado, recibir el perdón de Dios para que nazca de nuevo y entonces pueda empezar por ver el reino, empezar a conocer la palabra de Dios. Y luego le dice Nicodemo, pero no podemos volver a nacer, no podemos volver al vientre de nuestra madre. Entonces Jesús le añade el que es necesario nacer del agua y del espíritu, y es necesario de nacer de nuevo para entrar al reino. Entonces, si se da cuenta, hoy en día la doctrina más sagrada del cristianismo, la meta más gloriosa y más grande del cristianismo, es guiar personas al arrepentimiento para que conozcan a Jesús como Salvador y no se vayan al infierno. El plan de salvación, el evangelio de salvación. ¿Es eso algo loable? Lo es, no tiene precio. Porque la redención del alma, la redención de una vida, no tiene precio. Es lo más glorioso. Pero óigame, ¿de qué le sirve a usted conseguir, hablemos de vehículos para que se me faciliten las cosas, de conseguir un vehículo tan moderno, tan sofisticado, que es automático, como en las películas que solo se les habla al carro y el carro se va solo y frena solo y todo lo demás? Es de lo más maravilloso que puede haber el carro. Y lo único que necesita de hacer es primero verlo y luego entrar a él. Y cuando usted entra, y lo único que sabe hacer es arrancarlo y ponérselo a manejar mecánicamente, va a disfrutar de tener un vehículo fabuloso y todo. Pero no está llegando a todos los demás cosas que tienes. Es un vehículo que puede caer en el agua y no se hunde y puede convertirse en lancha. ¿Me explico? Así es el reino. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en el reino de Dios no hay maldad. Ya se va a acabar con toda la maldad, se va a acabar con toda la enfermedad, se va a acabar con toda la tristeza, se va a acabar con todo el dolor. Todo lo corrupto que el enemigo ha logrado hacer va a desaparecer. Y volverá a ser todo el planeta Tierra como el jardín del Edén, por así decirlo. Desde luego va a haber mucho más. Y fíjese que siendo pecadores carnalotes como somos, mire todo lo que la ciencia ha descubierto. Miren todo lo que ha logrado hacer, ¿verdad? Y ahorita ya están casi que perfeccionando el que se pueda viajar al Marte, a la Luna y otras cosas. Y todo lo que se está logrando hacer, sí, eso con esta carne pecaminosa y con esta mente que es un granito de arena. ¿Qué no será cuando se haga realidad y al estar todos en un solo cuerpo, bajo una sola cabeza, y entonces sí, ya literalmente tengamos la mente de Cristo?
Porque Él es la cabeza y todo el cuerpo está sujeto a la cabeza. Entonces no entienden el reino. El reino ahorita, en la condición en la que estamos, no se puede diferenciar en su apariencia, en su forma de trabajar de los reinos mundanos, de los reinos malvados. ¿Por qué no? Porque tenemos que seguir siendo los mismos que estamos todavía en este cuerpo de carne limitado. Por lo tanto, tenemos que respetar las reglas de la naturaleza. Por eso las leyes de Dios, los antiguos le llamaban las leyes naturales, las leyes de la naturaleza. Porque así como todo lo que nace, crece, se reproduce y muere, también este cuerpo, no nosotros. Nosotros estamos adentro de este chunche, de este cuerpo de carne. Pero este cuerpo de carne nace, crece, se reproduce y polvo es, y al polvo tiene que volver. De ahí que no podemos experimentar la gloria del reino de Dios todavía, ni cuando Cristo Jesús regrese a gobernar la tierra, y entonces va a empezar Él ya a terminar lo que nosotros no hemos terminado. Porque nosotros tenemos la obligación de tomar el gobierno de algunas naciones que sean ejemplo al mundo de que hay un rey justo. Y que al seguir sus leyes, el pueblo empieza a experimentar paz, empieza a experimentar prosperidad y todo. Mire El Salvador, mire Argentina, mire Estados Unidos ahora que Trump está de regreso. Ya empiezan a enfocarse en las leyes de Dios. Fíjense que no están obligando a nadie a que se convierta en evangélico, a que se convierta en la denominación del presidente o en la denominación de los diputados. No, pero sí están empujando a que se respeten las leyes justas. Y entonces los que están en contra son todos los que están en contra de las leyes justas. Los que están en contra de que Dios estableció varón y hembra son los que empiezan a decir están violando los derechos y esto y lo otro. Pero los que respetamos que Dios estableció varón y hembra, estamos diciendo gloria a Dios. Estamos regresando a la verdad. ¿Se está dando cuenta? Entonces por eso es que Jesús dijo, si no entienden esta parábola, no van a entender las otras. Y lo primerito que nos está diciendo es que el que está junto al camino, y note, junto significa en la cercanía del camino, no está en el camino, está cerca. Pero aunque esté cerca, no está en. Como cuando Jesús estaba hablando e declaró algo y uno pidió la palabra y le dijo, Señor, tal y tal y tal cosa, y le dijo una verdad. Y Jesús le dijo, no estás lejos del reino. Pero no estás en el reino, no estás lejos, estás entendiendo ya, estás oyendo las leyes del reino. Y las estás entendiendo, te estás acercando al reino. Pero no estás en el reino. Entonces así es. El que oye la palabra del reino, el evangelio del reino, porque otros oyen el evangelio de salvación y han hecho un excelente trabajo presentando el plan de salvación de una manera o de otra para que lo entienda para que lo entienda aquel y todo lo demás. Y están trabajando en el plan de salvación. Gloria a Dios. Benditos sean esos hermanos, esas personas que se dedican a eso. Pero ese no es el reino. Los están guiando y al no guiarlos al camino, al verdadero camino, viene el enemigo y roba lo que se ha sembrado en su corazón. Por eso es que pasa algo que parece ilógico, algo que pareciera o debiera ser imposible, que una persona, después de haber reconocido su pecado, después de haber reconocido que estaba muerto en delitos y pecados, recibir el amor de Dios, el perdón de Dios, y luego, años a veces después, por alguna otra tontería, por alguna otra cosa que pase que no entiende, se aparta. ¿Por qué? Porque no entendió el reino y el enemigo roba lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, el evangelio del reino no es el evangelio de salvación. El concepto de enseñarle al mundo su pecado es precisamente para que pueda ver el reino. Ahorita
en las elecciones, en cualquier partido, pero tengo que hablar como guatemalteco porque es lo que conozco, es donde estoy, ¿no? Entonces, van a venir elecciones otra vez, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Los cristianos van a orar, Señor, que venga un temeroso de Dios. Okay, ¿y cómo va a venir un temeroso de Dios? Fíjense, para comenzar, solo ahí dése cuenta cómo afecta que los líderes no entiendan el reino. Porque las iglesias en su mayoría en Guatemala hasta se declaran apolíticas. En otras palabras, no quieren participar en política. ¿Cómo se llegan a los puestos de gobierno? Y si Dios nos ordena estar en los puestos de gobierno, juzgar la tierra, ¿cómo quieren llegar? No, si es la voluntad de Dios, Él nos pone. No, es la voluntad de Dios, pero ya nos dijo que nosotros tenemos que hacerlo. Era la voluntad de Dios que tomaran Jericó, sí, pero ellos tuvieron que entrar con las espadas y pelear, algunos morir y también sufrir, pero para poseerlo. Era la voluntad de Dios que tomaran la tierra, pero ellos vieron las murallas, vieron los gigantes y dijeron, no podemos, y murieron todos. Y no era la voluntad de Dios pues que ganaran. No les dijo Dios, ya os la entregué. Sí, pero ellos no lo creyeron. Estuvieron cerca del camino, pero no lo entendieron, y el enemigo robó esa palabra. Años después, otra generación, llegan al mismo lugar, las mismas murallas, los mismos gigantes, las mismas palabras, ya se los entregué, tómenla, le creen. ¿Y qué? Y entonces Dios se las da. No, entonces van a pelear, pero con la convicción de que van a ganar, porque Dios los está mandando a poseer la tierra. Entonces, los evangélicos ahorita en las elecciones otra vez, se van a pasar orando. La oración es fundamental. La oración es básica. Necesitamos orar. Pero la fe sin obras es muerta. Y el no actuar en los pasos que se tienen que dar en la política actual, de empadronarse, de ir a la mesa que le corresponde, en el lugar donde le corresponde y votar como le corresponde. Ese es un deber cívico que ya la mayoría lo está empezando a hacer. Pero eso no es todo. ¿A quién van a poner de gobernante? ¿Por quién van a votar? No saben escoger. Y la Biblia dice cómo Dios ordena que se escoja a los candidatos para gobernar. En la Biblia dice cómo escoger al rey. Pero recuérdese, porque estaban viviendo en un reino, escogían rey. Pero nosotros estamos viviendo en un sistema de escoger por medio de hacer elecciones y votar. Ya no usamos la espada para ir a derrocar al enemigo. Tenemos que usar primero, tener candidatos equipados, candidatos que conozcan la ley de Dios. El que no conoce la ley de Dios y la obedece, automáticamente está descalificado a los ojos de Dios. Y si nosotros los cristianos, aunque no conozca la ley de Dios ni las obedezca, pero es el mejor y esto que lo otro para otras cosas, estamos apoyando al diablo y desobedeciendo a Dios. La primera condición que Dios pone para cualquier candidato, presidente, vicepresidente, diputado, alcalde, derechos humanos, cualquier función de gobierno, la primera condición es conozca las leyes de Dios y obedézcalas. Ahí ya está metiendo la religión con la política. No sea tan burro, por favor. La política es una religión, es una ciencia, y todo lo que hacemos requiere política. Y por no aprender es que siguen gobernándonos los malvados, y no es culpa del diablo, no es culpa de nada de todo eso, es la negligencia, es el desechar la palabra de Dios de los llamados cristianos. Por eso las parábolas del reino, el primer punto que Dios dice, si no entienden esto, no van a entender lo demás. Y lo primerito que está diciendo, el que no entiende las palabras del reino, llega el enemigo y le roba lo que fue sembrado en su corazón. Es apenas el principio, pero es que esta es la principal parábola. Por eso me quedo en ella. Ok, espero que ya hablé suficiente la importancia de conocer el reino. Y que sepa usted, amado hermano, ya nació de nuevo, puede ver. Ya nació de nuevo, puede entrar. Pero para ver adentro y consecuentemente para entrar,
tiene que conocer las leyes del reino. Y no es difícil. Las leyes del reino son lo que le manda la Biblia. Ahí están las instrucciones. Usted tiene que ser diligente de leer la Biblia. Ok, no lo entiendo. Mire, ninguno de nosotros entiende la Biblia en totalidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y está cambiando. Así como nosotros estamos cambiando conforme vamos madurando en edad y todo lo demás, la palabra de Dios va cambiando, aunque usted no lo crea, en luz. Nos va dejando ver más y más luz. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando yo comencé, no entendía ni papa, ¿verdad? Bueno, poquito sí, porque hay cosas que son muy obvias, hay cosas que sí son sencillas. Entonces, esa lechita espiritual sí la conocí. Pero la gran mayoría no. Y aún hasta la fecha. Llevo más de 56 años, 58 años ya en el Evangelio. Y hay cosas que todavía no entiendo. Pero conozco mucho, mucho más de lo que conocía antes. De hecho, conozco mucho más ahora que lo que conocía hace unos 2 años. 2, 3 años. Que transformó mi entendimiento y vi mucho más luz. Entonces, usted ha nacido de nuevo. Y por no entender el Evangelio del Reino, y quizás los hermanos que dirigen las congregaciones en las que ustedes están, no entienden el Evangelio del Reino. No, hermano, él es un santo, él es perfecto. Mire, no tengo nada que ver con, quiero decir, mis palabras no tienen nada que ver con la sinceridad del hermano, del pastor. Puede ser un hombre el más consagrado, el que más ama a Dios con todo su corazón y que quiere hacer lo que tiene que hacer para bendecirlos a ustedes, para llevarles la palabra a ustedes. Pero si él mismo ha sido entrenado, ha sido enseñado con un evangelio diferente, como Pablo dice, no que haya otro evangelio, pero hay un evangelio pervertido. Lo pervierten dándole énfasis, por ejemplo, evangelio de salvación no es la meta, es apenas el principio. No quieran terminar la carrera en el principio, la carrera se termina en la meta. Y el que al nacer de nuevo es el banderazo de salida, no es el banderazo de entrada. No ha terminado la carrera. Entonces, lea usted, lea las palabras, pues agarre la concordancia, lea las parábolas del reino, lo que Jesús enseña, lea como ahorita estamos haciendo en español. Jesús está diciendo, el que está sembrado cerca del camino, junto al camino. Fíjese que esa tierra es exactamente igual que las otras 3 tierras, pero esta está cerca del camino. La otra está donde hay muchas piedras, la otra está donde hay espinos y la otra está buena. ¿Es que son 4 diferentes tierras? No, es la mismísima, solo que hay circunstancias que las hacen diferentes. Aquí esto es lo primero que aprendimos. Déjeme decirle algo muy importante de esta parábola. De acuerdo a las palabras de Jesús, dice, llega el enemigo y roba lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué nos está diciendo? Que la tierra es nuestro corazón. Entonces hay corazones que están cerca del camino, como ese que le mencioné el texto, donde le dice a Jesús, Señor, así que tal y tal y tal cosa. Y Jesús le dice, no estás lejos del reino. Es alguien que está cerca del camino. Y estamos predicando que Dios ama, y que Dios salva, y que Dios sana, y que Dios desea lo mejor para nosotros. Y estamos predicando muchas cosas cerca del camino, cosas que van a ser inherentes al reino, no son especiales, no como nos asombramos cuando... Y escuche esto, cuando hay un milagro, wow, y todo eso, y eso es lo tremendo, en el cielo esto no es anormal, en el reino esto no es anormal, en el reino todo es poder, aún la sombra como la sombra de Pedro sana, en el reino, no, en el reino no hay enfermedad. En el reino no hay dolor. En el reino no hay injusticia. Así que no confundamos la intervención milagrosa
que el Señor nos ha permitido experimentar mientras estemos caminando en el reino. Pero recuérdense que como estamos en un cuerpo que está bajo maldición, en un planeta Tierra que está bajo maldición, porque Dios maldijo la tierra con tal de no maldecir al hombre, para darle la oportunidad al hombre a ser restaurado. Y la tierra, la creación, está aguardando que el hombre se dé cuenta, que el hombre le está diciendo al hombre: hombre, apúrate a recibir al Señor, apúrate a reconocer las leyes de Dios, porque entonces la naturaleza también va a ser librada de la corrupción en la que está por causa de la rebeldía del hombre. Entonces, cerca del camino, los que no entienden. La tierra, nuestro corazón. La semilla, la palabra del reino. La palabra del reino. No la palabra punto. Porque por eso es que estamos como estamos. Estamos usando la palabra de salvación. Estamos usando la palabra de sanidad. Estamos usando la palabra de prosperidad. Estamos usando... No. La que no entienden es la del reino. Todo lo que están usando como meta, salvación, prosperidad, libertad, sanidad, esos no son metas. Esos son partes inherentes en el proceso. La meta es el reino. ¿Y qué es el reino otra vez? No es la gran cosa, es obedecer las leyes. Es todo lo que es. ¿Cómo estaría contenta Guatemala? Que llegara un presidente, un vicepresidente, un congreso, una Corte Suprema de Justicia que respetara la verdad. Que respetaran que el asesino es al que hay que matar y a los otros hay que proteger. Que el varón y la hembra son los únicos dos sexos que Dios creó. Que la educación de los hijos le compete a los padres. Que el obrero es digno de su salario. En fin, si hubiera justicia, ¿no cree usted que Guatemala estaría recontenta con un rey, con un presidente, con un vicepresidente, un congreso y todo, que hiciera eso? Sí. ¿Y qué es lo que nos ofrecen los gobiernos cuando hacen campaña? Vamos a acabar con la corrupción, ¿verdad? Y vamos a proveer el trabajo. Y todo eso en el reino es inherente, porque el rey justo y el gobierno justo, con las leyes justas, dan esa oportunidad, defienden esos derechos inalienables, protegen la vida y castigan a todos los malos que sirvan de tropiezo y hacen iniquidad. Entonces, la predicación del evangelio del reino es la respuesta al clamor del mundo. No estamos predicando religión. Estamos predicando el rey justo, con leyes justas para todo ser humano por igual, sin importar edad, sexo, color de la piel, ni nada. Porque todos somos espíritus creados a la imagen y semejanza de Dios, pero que estamos necesitados de aprender a volver a la palabra y a no guiarnos por esto que está condenado a volver al polvo. Elementos de la primera parábola. El sembrador, en este caso es Jesús. La semilla es el evangelio del reino, la palabra del reino. La tierra donde cae la palabra es nuestro corazón. Y las condiciones de la tierra son las condiciones de nuestro corazón. La primera condición que estamos viendo es que estamos cerca. Creemos en Jesús como Señor, lo creemos como Rey, solamente que no entendemos el reino. ¿Se da cuenta de eso? Eso es lo más lindo y hasta ahorita se me ocurre. Creemos en el Rey. Creemos que Jesús es Rey. Creemos que Jesús ya reina. Creemos que está sentado en su trono rodeado de luz a la diestra del Padre. Gobierna Jesús. Lo creemos. Estamos cerca. Pero no entendemos el reino. No, Jesús no viene a reinar a la tierra. Jesús reina en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Ya ahí empiezan a ¿qué? Pervertir el evangelio. Jesús tiene que ser rey aquí en la tierra, sentado en su trono aquí en la tierra. Eso es lo que dice la palabra clara y explícitamente. Mientras no se entienda eso, viene el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? ¿Cómo está simbolizado el enemigo? Vienen las aves
Cate eso porque va a ser muy importante en la parábola que sigue, en las parábolas que siguen. Viene el enemigo, que son las aves, y arrebatan lo que fue sembrado en su corazón. Bueno, hay mucho más, solo sobre esta primera parte, pero quiero parar aquí, porque si les digo mucho más, no va a haber tiempo para irlo aclarando paso a paso. Así que preguntas o comentarios de lo que hasta aquí hemos hablado.